Yo simplemente hago una división de esa potencia y divido en 3, 4, 5, 10 partes, n partes, la central, ¿no? Entonces, acá ya estamos viendo que hay una potencia de una central y también hay una potencia de cada máquina prima, va a depender de la cantidad de máquinas primas que tenemos en esa central, ¿no? Eso en primer lugar. Cualquier duda, alguna duda, me avisa. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Cuando nosotros tenemos la máquina prima, nuevamente repito, eje horizontal, y tengo el generador, ¿no? Siempre lo dibujo juntos porque es igual. Tengo la turbina. Entonces, esta turbina es necesario que el profesional, el mecánico, el ingeniero mecánico, si es que es una nueva central, lo tiene que seleccionar, tiene que definir cuál es la turbina más conveniente. Entonces, los fabricantes tienen curvas, dan recomendaciones. Entonces, con toda esa data, se tiene, digamos, una conclusión en el sentido de que para poder seleccionar una turbina, que es justamente lo que ahora vamos a más o menos definir con criterios, seleccionar o definir qué máquina prima utilizar. Vamos a ser, digamos, concretos en esto. ¿Qué tipo voy a usar? ¿Pelton, Kaplan o Francis? Después podemos hablar de otros tipos también, pero estas son las tres convencionales y en este caso digo, ¿cuál de estos voy a utilizar? Nada más. ¿Cuándo uso Francis? ¿Cuándo uso Kaplan? ¿Cuándo uso Pelton? A eso se llama selección de turbinas. Entonces, una de las metodologías para seleccionar turbinas es el método práctico, el método experimental de las centrales. Entonces se llegó a la conclusión de que si nosotros tenemos una altura más de 500 metros, definitivamente hay que escoger Pelton. Pero si estamos entre 300 y 50 metros, es mejor, podríamos hacer en forma total, que es Francis. Y si es menos de 30, es Kaplan. Esto nos está diciendo de que la Francis o la Kaplan es mejor utilizarlo con altos caudales y bajas alturas. Y la Pelton es conveniente su uso, grandes saltos con pequeños caudales. Y la Francis está en un intermedio, ¿no? Pero hay una zona donde podemos escoger entre 50 y 30, podría ser Kaplan o podría ser Francis. Y entre 500 y 300 podría ser Francis o Kaplan. Método práctico, método empírico, método de haber instalado muchas centrales y ya se tiene la data, ¿no? Eso sería una primera, digamos, forma de seleccionar una turbina hidráulica. Otra forma es también, ¿no? La otra forma es considerar su eficiencia, ¿no? ¿Qué significa? Eficiencia. Acá ustedes pueden ver la eficiencia como un factor más. El primer factor es en forma práctica, otro factor o otro criterio es la eficiencia. Mira, fíjense, acá tenemos la eficiencia en función de la carga. Pero yo pongo caudal. ¿Por qué pongo caudal? Sabemos que la potencia de la máquina prima o de la central es igual a 10.8, ¿no? Por caudal por la altura. ¿Qué es lo que varía acá? 10.8 no varía, pues, ¿no? Caudal o altura varía. ¿Qué creen ustedes? En un recurso hidráulico, ¿qué lo varía? ¿El caudal o la altura? Cuando nosotros definimos la ubicación de la piscina o de la cámara de carga de la taza, como en forma, digamos, un árbol de la ingeniería hidráulica, lo mencionan, la taza, esa contiene el agua, entonces medimos la altura y ahí construimos esa piscina, por lo tanto ya no lo muevo. Entonces, desde ese punto de vista, la altura no la vamos a modificar, pero sí podemos
el agua, como hemos visto para la turbina Pelton, con el chorro, más menos chorro, más menos chorro. Entonces, el caudal sí es variable. Entonces, esto es constante. El caudal lo podemos controlar y dependiendo del caudal tenemos la potencia. Por lo tanto, la carga podría ponerla en función de la potencia o en función del caudal. Entonces, la eficiencia en función de la carga es esta, que ustedes ven acá, unas curvas referenciales. Digamos, tenemos la curva de la Kaplan, tenemos la curva de la turbina Pelton, tenemos la curva de la turbina Francis. Por ejemplo, la turbina Francis, y acá está al 100% de plena carga, cuando la carga que estamos dando es pequeña, la Francis se va bruscamente, ¿no? Cae bruscamente como eficiencia. Entonces no es conveniente una Francis que trabaje a baja carga. Pero una Kaplan sí podría baja, estoy exagerando bastante, es un poquito menos la curva, pero no baja mucho, ¿no? No baja mucho, por lo tanto, a cargas menores, podríamos decir que está bien la operatividad de la Kaplan. Entonces, si yo tengo que escoger entre Kaplan y Francis, podría irme a verificar la eficiencia de uno de ellos y cuál es mejor, entonces lo utilizaría el que es mejor. Entonces ya estoy diferenciando, ¿no? Con criterios puedo empezar a diferenciar las mejores características para poder decir, esta es la turbina que yo voy a escoger. Por si acaso, para la tarea de ahora, de la casa, va a ser que ustedes seleccionen la máquina prima más conveniente. Entonces, vamos acá haciendo rápidamente los criterios que ustedes van a utilizar y van a comentar entre ustedes como grupos de trabajo, ¿no? Entonces, la eficiencia es otra característica. Entonces, la eficiencia es otra característica. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, cuando ustedes tienen que seleccionar una turbina, ¿qué cosa deben en la tarea, o en lo que ustedes van a hacer, o en algún trabajo de esta parte, o antes hacían tesis de este tipo y empezaban a seleccionar? Pues ahora, como ya he conocido una tesis de este tipo, ya no amerita porque hay muchas tesis que se han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es seleccionar una turbina Francis? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dato necesitamos? Tipo, ¿será Francis Kaplan? ¿Qué velocidad tiene? 500, 600 RPM, 800 RPM. ¿Qué potencia mecánica tiene? ¿Cuál es el número de turbinas que tiene? ¿Qué eje van a utilizar? ¿De qué tipo? O sea, ¿va a ser vertical, horizontal? ¿Y cuántas unidades generadoras van a tener en la central? ¿No? Esa es la idea de seleccionar una turbina. Entonces, con estas ideas, ahora sí nos vamos a definir algunos criterios más, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros como ideas, uno es, por ejemplo, la velocidad. La velocidad. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Por ejemplo, si nosotros decimos que yo tengo acá una máquina prima, ¿no? Y es eje horizontal, y tengo que tener acá un generador. Entonces, ¿qué pueden notar ustedes? Que acá el generador está unido con la máquina prima. Y como está unido con la máquina prima, podemos decir que la velocidad, normalmente podría ser la velocidad síncrona del generador, es igual a la velocidad mecánica de la turbina, de la máquina prima. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues la velocidad de la turbina es igual a la velocidad síncrona de la máquina, digamos, del generador síncrono, y esto es igual, a ver cuánto, no, ustedes saben, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la velocidad síncrona? ¿Su fórmula, se acuerdan? Me dictan acá, a ver. 60 por frecuencia entre el número de polos. Por frecuencia sobre
Número de polos. ¿Pares o número de polos? Pares de Pares. Si quiero un número de polos, acá le pongo 120, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que depende mucho del número de polos la velocidad síncrona. O sea, la velocidad de un generador eléctrico depende del número de polos. Ahora, si ustedes empiezan a construir generadores, si ustedes tienen dos polos nada más, dos polos, ya saben, dos polos es como si fuera un cilindro. Es compacto, el rotor y el tamaño del estator también se hace más pequeño. Entonces el generador como tal es más pequeño, los costos son menores. Pero si yo tengo cuatro polos, un poquito más grande, 6, 8, 12, 14, ¿no? A medida que uno va, digamos, disminuyendo la velocidad, ¿no? A medida que va disminuyendo la velocidad, aumenta los números de polos. Y al aumentar el número de polos, cuesta más un generador. Por eso es importante la velocidad. Es mejor escoger una mayor velocidad. ¿Para qué? Para que el número de polos sea menor y los costos del generador sean menores. Entonces, también es una forma de seleccionar, ¿no? Otro es cómo es la operación y el mantenimiento. ¿Cómo es la operación y el mantenimiento? Por ejemplo, una turbina Pelton, ¿no? Es tan simple, tengo la rueda y tengo la cuchara. Alrededor de ella vamos a tener nosotros una carcasa. Desmonto la carcasa, la tapa, y ahí de frente hago el mantenimiento, la inspección. Pero, por ejemplo, si tengo una turbina Francis, voy a tener, por ejemplo, acá los álabes, ¿no? Y acá tengo que tener una evoluta, tengo que tener el tubo difusor, o sea, varios componentes, toda una vuelta. Es un poquito más complicado para ingresar. Y si yo hablo de una Kaplan, parecido a la Francis, entonces, como operación, como mantenimiento, si yo escojo entre Francis y Pelton, prácticamente más fácil es el mantenimiento de una Pelton, ¿no? Por la forma, por la simplicidad que tienen en su aspecto constructivo. Entonces, también digo, cuando hago operación, cuando hago mantenimiento, ¿qué es para mí mejor? ¿Cuál es el que tiene mejores ventajas técnicas, que sea más simple? Entonces, es una forma de seleccionar, ¿no? Entonces, hay criterios. Uno, la altura. Otro, la eficiencia. Otro, la velocidad. Y otro, la operación y el mantenimiento. Y lógicamente, el costo. No le estoy poniendo acá el costo, ¿no? ¿Quién usa más material que unos usan más material que el otro? Entonces también el costo. Si por ejemplo al final entre Pelton y Francis estoy dudoso cuál usar, cuál cuesta menos, el que cuesta menos voy a escoger, ¿no? Entonces esa sería la... Pero para poder tener un aseguramiento, por ejemplo, yo puedo decir, tengo una Pelton. Entre Pelton también puedo yo tener diferencias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una Pelton y otra Pelton para seleccionar? Porque, miren, pero si son Pelton, ¿para qué voy a dudar? Es Pelton, ¿no? Puede ser, ingeniero, eje horizontal o vertical. Ahí está. Esa diferencia podría ser. Pero vamos analizando. Hay diferencias. Puede ser eje vertical u horizontal, ¿no? Como mencionamos. Sí. Entonces, vamos a hablar lo que menciona su compañero. Yo tengo acá una turbina. Como es fácil de dibujar, lo hago esto de la Pelton, ¿ya? Y tengo otra. La misma Pelton. Y acá tengo. Voy a poner una cuchara más. En realidad, hay toda esa cuchara. Por lo tanto, por acá le envío un chorro. Por acá también envío un chorro.
pero por chorro. Fíjense, aparte, esta Pelton es con un solo chorro, con un solo inyector, introductor, pero el otro es con dos introductores, y hay diferencia. Entonces hay que seleccionar. ¿Qué prefieres? Seleccionar una turbina Pelton con un solo chorro, con un solo inyector, con un solo control de caudal, o quieres con dos. Otro puede ser con cuatro, ¿no? A veces cuando tiene más, digamos, controles, hay más velocidad, tiene otras características. Entonces, también podemos diferenciar entre dos Pelton. Entre Francis también puedo ser una Francis lenta, una Francis veloz. De la misma manera, en una Kaplan, puedo definir que una Kaplan sea más lenta o que otras, o más veloces, velocísima. Entonces, la velocidad, la diferencia de velocidades que puede tener las turbinas en el mismo tipo también nos da características. Entonces, ¿quién nos da ese detalle? El fabricante. ¿Cuáles son los fabricantes? Hay muchos fabricantes, bueno, de los que tenemos ahora, tenemos pues a Andritz, Voith, Alstom, ¿no? A Seco, hay ya empresas menores también. Hay una empresa muy famosa de Ucrania. O sea, ya hay nuevas empresas que se están elevando, sus costos son menores que las grandes. Entonces, cada uno de sus fabricantes, a ustedes, cuando venden su producto, les pueden dar una tabla. Ustedes van a internet, fabricante Voith, por favor, ahí muéstrenme la tabla de selección de turbinas. Entonces les da acá la selección de turbinas. Pero siempre señalan un factor importante. ¿Cuál es? La velocidad específica. NS. Seguro que eso lo han estudiado en su máquina hidráulica. La velocidad específica. Y la velocidad específica parte de la ley de semejanza. Todas las turbinas son semejantes a máxima eficiencia. O sea, cuando nosotros hablamos de la máxima eficiencia de cualquier turbina, todas son semejantes. Una turbina pequeñita de esta manera es semejante con esta. Con esta grande también es semejante. Todos son semejantes, pero siempre y cuando se hable a máxima eficiencia de cada una de ellas. Y se cumple esta fórmula definida experimentalmente por Roger and Moody, ingenieros hidráulicos, en donde la velocidad específica es la velocidad de la máquina prima, la potencia de la máquina prima y la caída que tiene ese recurso hidráulico. Fórmula que ustedes la conocen de una u otra manera. Perdón un momentito. Bueno, entonces, esa sería, digamos, la velocidad específica, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, como a veces no escucho nada. Ingeniero, sí se le escucha. Ya, está bien. Si no me escuchan, me dicen. Y si no entienden, también
no comprenden algún tema, trato de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Porque de esto hay mucha información, ¿no? Mucha información, ¿no? Bueno, ahora la ventaja que tenemos es de que tenemos internet y ahí hay de todo, ¿no? Hasta en YouTube preguntan una cosa y van a ver. Entonces, acá lo que quiero darles es algunos temas principales que debemos tener en cuenta. Todas las turbinas son semejantes, como les he mencionado, a máxima eficiencia. Entonces, esta fórmula sí es bueno que lo tengan ya en su tabla. ¿Me tengo que memorizar porque vas a estar en el examen? No. Si ustedes en el examen dicen, ¿sabes? Profesor, Ronald, ingeniero, como ustedes quieran llamar, necesito, no me acuerdo la fórmula de la velocidad específica. Ya, bueno, pues busca tu tabla y sácalo, obténlo en tu cuaderno, de tu libro, de tu backup que tienes en la nube, ingresa y obténlo. Y lo obtiene. Entonces, lo que quiero decirle acá no es necesario que se memoricen fórmulas ni cosas por el estilo. Lo importante es que sepan cómo obtener la información y dónde está esa información y utilizar esa información desde un punto de vista profesional. Entonces, esta fórmula sí deben tenerlo. Entonces, en esta fórmula, esta velocidad que ustedes ven acá, es parecida desde un punto de vista eléctrico a la velocidad simple. ¿Está bien? Si quieren comparar. Y este P es la potencia de la turbina y esta altura es la caída. Entonces, como yo les mencionaba anteriormente, esta es, digamos, la potencia de la central, ¿no? Entonces, la velocidad específica es igual a la velocidad de la turbina raíz de la potencia de la turbina. Y la potencia de la turbina, ¿a qué es igual? A la potencia de la central entre el número de turbinas sobre esta altura 5/4. Por lo tanto, nos preguntamos acá, ¿cuáles son datos? Datos, como les he dicho, es el caudal. El recurso es un dato. La altura es otro dato. La altura es otro dato. Entonces, 10.8 es un valor conocido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que... ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es el valor que necesitamos tener con esta ayuda matemática con mayor precisión? ¿Cuál es? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, es de que la velocidad de la máquina prima no sabemos cuánto es. Y tampoco sabemos cuántas turbinas vamos a utilizar. Entonces, prácticamente con esta ecuación, nosotros vamos a determinar, nos va a ayudar a definir la velocidad más conveniente y también la cantidad de turbinas más conveniente que puedo tener. Entonces, la velocidad específica al final se hace igual, simplificando, ¿no? Esta constante K0 es una constante que abarca todos los datos que conozco y las incógnitas son estas, ¿no? Entonces, esta ecuación es bueno que ustedes lo utilicen para la tarea. La vamos a usar porque me gustaría, o es importante que ustedes practiquen un poco. No van a diseñar ustedes la máquina prima, porque no son mecánicos, pero sí es necesario que lo tengan en cuenta como concepto para entender el todo de la central, ¿no? Bien, tenemos eso. Entonces, teniendo eso, acá simplemente, bueno, acá hemos hablado de la fórmula, bueno, acá está una fórmula que yo para acordarme la puse. Entonces, tenemos esto, ¿no? Muy bien. La ley de semejanza también nos indica que podemos hacer comparaciones entre dos turbinas. A veces se me ocurre, o simplemente para que ustedes en un examen se le dice, señor, o señores, alumnos, fíjense,
yo tengo en un lugar tengo una máquina prima, ¿no? Una máquina prima que tiene una altura 1 y una, digamos, caudal 1. ¿Está bien? O sea, esta turbina está usando un recurso hidráulico que tiene estas características. Por alguna razón, quiero que esta máquina prima se vaya a otro lugar. Y en ese otro lugar, una altura 2 y un caudal 2. Otro recurso hidráulico. Entonces, acá lo llevamos, no, se lo trasladamos a esta máquina prima, a este otro. ¿Va a trabajar igual o no? La pregunta puede ser, si esta turbina que está en este lugar, lo llevo a otro lugar, la pregunta puede ser que ustedes determinen si en el otro lugar puede trabajar a máxima eficiencia. Entonces dicen, bueno, voy a aplicar la ley de semejanza. La ley de semejanza nos dice que todas las turbinas son iguales a máxima eficiencia. Entonces, ¿cuál es la fórmula que podemos usar? Por ejemplo, hay una fórmula donde nos dice caudal 1 es a caudal 2, ¿no? Como raíz, es parte de toda esta ecuación parte de la velocidad específica, altura 1 sobre altura 2. O sea, esta fórmula se cumple a máxima eficiencia. Entonces yo puedo decir, antes trabajaba a máxima eficiencia porque ya estaba diseñado para eso, con H1 y caudal 1. Bueno, acá tengo el dato. Caudal 1 con H1. ¿Está bien? Ahora lo llevo al otro lugar. ¿Cuál de estos datos, la altura o el caudal, es algo que no lo puedo variar? ¿Qué dicen ustedes? ¿H2 o caudal 2? ¿Cuál es lo que no puedo variar? H2. H2 no puedo variar, por lo tanto, no puedo decir H puede ser más, menos, no. Dato, ya está el dato, ¿no? Entonces, con este dato, pero también tengo dato de caudal 2, sí, lo tenemos, pero ese caudal existe, pero yo, la turbina, lo voy a hacer trabajar al caudal que yo quiera. También lo puedo hacer trabajar con ese caudal. Pero aplicando la fórmula, estamos nosotros obteniendo y diciendo que yo estoy calculando un caudal. Al determinar este caudal, estoy diciendo que ese caudal es a máxima eficiencia. Por lo tanto, este caudal 2, que es diferente a este caudal que está en forma real como dato del recurso, ese dato nos dice que está a máxima eficiencia. Entonces, si por ejemplo este caudal es 10 metros por segundo, 10 metros cúbicos por segundo, ¿no? Si es así, por ejemplo, si es 10, el río, el recurso es 10, pero yo calculo acá, me sale 5, ¿no? ¿Qué puedo decir? Que si yo lo hago trabajar haciendo que ingrese agua solamente 5, está trabajando a máxima eficiencia. Pero si le doy 8, 9, 10, ¿va a trabajar la turbina? Sí, pero no va a tener buena eficiencia. Pero si quiero de que trabaje a máxima eficiencia, debe ser 5. Pero ¿qué pasaría si acá me sale 15? 15. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna vez va a trabajar a máxima eficiencia esta turbina? Si solamente tiene 10 y para máxima eficiencia tiene que ser 15, por lo tanto, pues esta máquina o esta turbina acá en este lugar nunca va a trabajar a máxima eficiencia. Entonces, no es posible que trabaje. No, va a trabajar, que trabaje, pero va a trabajar a menos eficiencia. ¿Qué significa menos eficiencia? Significa que usa el recurso hidráulico, ¿no? Más recursos, más agua para generar una potencia. Pero si tiene una buena eficiencia, menos agua para generar la misma potencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea siempre? La idea que con una máquina
digamos, con un proceso. Cuando yo tengo mi energía primaria, la idea es usar toda la energía primaria, ¿no? Y eso se da cuando trabajamos a máxima eficiencia, ¿no? A la mejor eficiencia. Y esa es la idea. Muchas veces cuando vamos a operar una central, dicen, ¿cuál es la curva de la turbina? Recomiendo que trabajen en esta eficiencia y siempre están llevándole para que trabaje a la máxima eficiencia de tal manera que se pueda usar óptimamente el recurso hidráulico. Y en el mes, por ejemplo, dicen, no, yo opero todo, y en el mes, si lo opera así nada más, ahí está perdiendo. Usa más agua para generar kilowatts hora. Pero si usa la mejor eficiencia, menos agua para generar kilowatts hora. Y eso que lo estaba usando inconvenientemente con la forma de trabajar a otras eficiencias menores, va a generar más. O sea, alguien que sabe operar puede decir que en el mes voy a generar 0.8 gigawatts hora, por ejemplo. Pero si lo hago a máxima eficiencia, puede ser 1 gigawatts hora. O sea, fíjense cuál es la diferencia. Y si yo lo multiplico por el costo, puedo tener, pues, $100,000 más, $200,000 más de venta de energía, operando a una eficiencia conveniente. En este caso, de la máquina, ¿no? Entonces, ya estamos operando. El que opera tiene que operar en las condiciones más óptimas, de tal manera de que produzca de la mejor manera más gigawatts hora, ¿no? Más gigawatts hora o kilowatts hora, megawatts hora, más energía, más energía. Yo quiero producir más energía. Ojo, la energía primaria lo voy a usar lo mejor posible, lo máximo que puedo darle, o tengo que sacar a esa energía primaria para poder generar energía eléctrica. Y, pues, lógicamente, como empresa voy a ganar, ¿no? Y como profesional estoy dando un mayor recurso a mi empresa, ¿no? Ahora, y otro caso más importante todavía hay que sumar, estoy colaborando con el medio ambiente, estoy colaborando con la conservación del planeta. ¿Pero por qué? ¿Cómo estás colaborando? Estoy colaborando porque estoy en manera eficiente generando más kilowatts hora, y no estoy buscando del medio ambiente cosas que pueden perjudicar, ¿no? O sea, quemando petróleo, más otros temas, ¿no? Que no es conveniente como energía primaria hacer para transformarlo en energía eléctrica. Y a veces, bajo el protocolo de Kioto y otros protocolos, podría recibir alguna bonificación por cuidar el medio ambiente. Fíjense cómo vamos ganando, ¿no? El trabajar a una buena eficiencia, genero más energía sin afectar al medio ambiente, gano más producción, puedo recibir una bonificación. Entonces, trabajar a máxima eficiencia trae muchas ventajas. Eso es, digamos, el tema operativo. ¿Preguntas? Ahí le podemos hacer una pregunta de 2 puntos o de un punto de esa manera. Simplemente un poco para que ustedes reflexionen sobre el asunto, ¿no? Ha bajado de nivel. ¿No me escuchan bien? Hola, Mario. Sí se le ¿No me escucha bien, escuchas? ingeniero. A Mario en algún momento no me escuchaba bien. ¿Mario? Sí, ingeniero, se bajó un poquito el volumen por un momento, pero ya regresó bien. Bien, pero no, quiero comparar. El resto, Harry, ¿bajó el volumen en algún Ingeniero, momento? sí, un poquito bajó, pero ya se regularizó. Entonces, yo soy, porque puede ser que a veces usted mismo podrían tener, pero ahorita, por eso preguntaba, soy yo como sistema. Listo, más bien que haya recuperado en buena hora. Gracias. Entonces, esa es la idea. Ya.
Entonces, este es lo que yo quería, a la cual llegar, ¿no? O sea, la tarea número de esta semana, la tarea va a ser, ¿no? Acá vamos anotando para no olvidarme. Ustedes van a seleccionar, ¿no? La máquina prima más conveniente, ¿no? De un recurso hidráulico que tiene una altura, voy a poner yo acá, 450 metros de altura va a tener. ¿Está bien? Y de caudal vamos a ponerle unos 35 metros cúbicos por segundo. Anoten esta tarea número siguiente, no sé qué número es, 2, 3. Este es el dato. ¿Está bien? Ustedes tienen un recurso hidráulico cuya altura es 450 metros y un caudal de 35 metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Anoten eso. Anoten. Si anotan eso, entonces esa sería la tarea. Y voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo es que van a desarrollar? ¿No? Lo importante es que tengan la metodología y lo hagan así, como una práctica, ¿no? Entonces, mire, vamos a hacer rápidamente la metodología. La metodología es esta. Ustedes tienen que usar, pues, esta ecuación. Esta ecuación tienen que usar, ¿no? ¿Qué es esta ecuación? Entonces, clave la velocidad específica. La velocidad específica es un tema, es un valor experimental de tablas. Entonces, con el delegado, vamos a buscar la tabla para que puedan disponer de la tabla. Ahorita vamos a ver esa tabla. Y luego, es importante, ¿no? Hacerlo en algún aplicativo, en un software o en Excel, ¿no? En una macro o simplemente un Excel simple para poder hacer la selección, ¿no? Entonces, en esta selección, tal como tenemos acá, las variables que debemos tener en cuenta son NS, velocidad y número de turbinas. Entonces, para eso, pues, lo que uno hace es armar un cuadro, dice, bueno, ¿cuántas turbinas voy a escoger? No sé cuántas. ¿Cuántas serán? N turbinas. Y después, ¿qué velocidad tendré? Velocidad 1, 2, 3, varias velocidades, ¿no? ¿Está bien? Eso es. Entonces ya tengo las variables. Entonces yo pongo acá y digo, voy a pensar que la velocidad es 600 RPM y voy a escoger 3. Pongo número 3 y acá me va a salir un valor. ¿Un valor de qué? Un valor de velocidad específica, NS. O puedo decir, voy a escoger una velocidad de 400 RPM y acá voy a tener 5 pines. Entonces tengo otro valor de NS. Entonces, en cada una de estas van a salir valores de NS. O sea, una corrida de ese aplicativo le sale todos los valores, ¿no?, posibles que tienen ustedes en este caso, ¿no? Todos los valores. ¿Qué valores van a obtener?
Todo lo que hay acá es el NS. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues, ¿no? Aquí ya tengo el NS, ¿ya qué hago? Recurren a las tablas del fabricante que les dice, ¿saben, señores? Si ustedes están, sus NS por acá, yo les recomiendo turbina Francis. Si está por acá, les recomiendo turbina Kaplan. Si está por acá, les recomiendo que sea turbina Francis. Y si está por acá, es una Francis muy alta de velocidad. Si está por acá, es una Pelton que tiene 4 chorros. ¿No? Eso es lo que le dicen, pero va a depender de la altura que tienen de su recurso. Basado en la altura y en la velocidad específica, ustedes van a determinar la mejor máquina prima que podrían tener. Entonces, pero esta tabla es importante. Entonces, vamos viendo para llegar a esa tarea y pasar ya a otro tema. Ya. ¿Alguna pregunta de esto? Lo van a hacer en su casa con más detalle, ¿no? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno. Entonces, van a escoger alguna velocidad específica, ¿no? Basado en esta fórmula. Basado en esta fórmula. Bueno, acá en este ejemplo eras 500 metros y la caudal 25, pero para ustedes podemos cambiar para cada grupo diferente valor. No. Para este caso hemos planteado solamente un grupo. Entonces vamos a ver acá si tenemos la tabla. En el aula virtual me parece que está la tabla. La tabla esta que necesitan para seleccionar. Bueno, acá no tengo la... Ya. Entonces, ustedes requieren tener una tabla. Y esa tabla que van a requerir es una tabla de los ingenieros hidráulicos que les mencionaba anteriormente, Roger Amudi, donde le dice, mira, yo tengo acá una velocidad específica. Tengo una altura, ¿no? Y acá está el tipo de turbina que deben escoger. Esa es la tabla que le da. Le dice, para esta velocidad específica y para la altura que tienen acá, yo les recomiendo que utilicen esto. Para esta velocidad específica, para esta otra altura, les recomiendo que usen la turbina I. Para esta velocidad específica, con esta altura, utilicen la turbina Z. O sea, necesitan esa tabla. O sea, acá ya está la tabla, ya está todo, pero requieren tener una mayor claridad y de esa manera ustedes van a determinar el tipo de turbina, la velocidad de la turbina, el número de turbinas, si es eje vertical, horizontal, eso no hay una fórmula, eso es un criterio técnico de espacio y lógicamente después van a determinar la potencia de la central y el número de unidades generadoras que deben tener en la central. Eso, entonces, con el dato que yo les he dado, ¿no? Les pido determinar el tipo, la velocidad, el número de turbinas. ¿Es eje vertical o será eje horizontal? ¿Cómo escogen ustedes? Y la central, ¿cuántas unidades generadoras va a tener? Eso es la tarea número siguiente. No sé en qué número estamos. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? ¿Me escuchan? Hola, Harry, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, perfecto. Ya, ¿está claro entonces? Profesor, Sí. buenos días. ¿Podría repetir de nuevo pidiendo, por favor? Ya, lo que estamos pidiendo es esta. Tipo de turbina, velocidad de la turbina, número de turbinas,
¿Lo va a montar eje vertical o será, en este caso, horizontal? Y si hablamos de toda la central, ¿cuántas unidades generadoras vamos a tener? Eso es lo que le dice. ¿Está bien? Bueno, yo quería acá ahondar un poquito un fenómeno muy importante que aparece dentro de las centrales hidráulicas, y esa especialmente en la máquina prima. ¿Qué cosa es el fenómeno de cavitación? ¿Qué cosa es el fenómeno de cavitación? Muy, muy simple. Por ejemplo, tenemos acá un material, ¿no?, de una turbina, ¿no? Principalmente turbinas de reacción, que puede ser Kaplan y Francis. Tenemos acá un álave, por ejemplo, de Francis. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es de que, en este caso, por alguna razón, por diferencia de presiones, se produce una bolsita o una burbuja de aire. Por la diferencia, se produce un vacío, una burbuja de aire. Es un globo ahí, ¿no? Viene otra presión de mayor, digamos, magnitud dentro de ese movimiento de agua y rompe esto. Y al romper, cuando rompes una fuerza, ¿no?, que aparece, una explosión, y golpea al metal. Y al golpear al metal, si es el inicio, bueno, pues no hay ningún problema. Pero después se produce otra, y son miles y miles de ese efecto de burbujas que al final va dañando al material. Le va haciendo cavidades. O sea, en este caso le va haciendo cavidades, ¿no? Cavidades acá. De tanto golpe le hace cavidades. Entonces, le hace cavidades, ¿no? Acá una cavidad. Le produce cavidades. Entonces, como les decía, tenemos a la de acá, se produce cavidades acá, ¿no? Y a eso se llama cavitación. Entonces hay que evitar esa cavitación. ¿Y cómo se resuelve esa cavitación? Se resuelve de la siguiente manera. No tiene solución, porque si no estaríamos un problema, no sería una buena, digamos, alternativa a esas turbinas. Entonces, se resuelve esta que ustedes ven acá, es la turbina Francis, ¿no? Y acá tenemos los álabes móviles, las paletas, y acá tenemos los álabes fijos. Entonces, y acá está el agua. Acá está el agua. Entonces, si yo abro esto, ingresa radialmente el agua. Vamos a verlo así. Así ingresa radialmente el agua. Acá, radialmente el agua. Radialmente, y luego de eso sale el agua por acá. La turbina solamente era hasta acá, hasta que, debido al fenómeno de cavitación, la idea es eliminar estas presiones de vacío. Y la única manera de eliminarlas es agregando acá un tubo que se le llama el tubo de aspiración, el tubo difusor. Y ese tubo debe ser, digamos, hasta la parte inferior que contiene la descarga de agua de ese recurso. Entonces, este tubo al inicio tiene una determinada área y al final un área mayor, ¿no? Mientras más es mejor.
pero tampoco podemos hacer mucho más porque es una cuestión constructiva, necesito espacios y todo, pero basta un valor determinado. Pero también va a depender de la altura, ¿no? Entonces, de manera resumida, es de que el fenómeno de cavitación en una turbina de reacción Francis y Kaplan se resuelve agregando un tubo en la descarga. Y a eso se llama tubo difusor o tubo de aspiración. Y fíjense, si esta cavitación sigue, va haciendo cavidades y cavidades, y así lo dejamos, vamos a notar en determinado tiempo que va a haber un ruido, ¿no? Una especie de un temblor dentro de la casa de máquinas por el efecto de esa variación de las características dimensionales de desgaste que se produce en la máquina prima. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros estamos todos más o menos dentro de las eficiencias y de repente puede caer hasta la altura. Se pierde potencia. No, es un problema. Y ese problema, de una u otra manera, se resuelve con este tubo difusor. Y para eso se tiene que determinar o definir una altura. Y esa altura, la más conveniente, es menor o igual a esta ecuación que viene a ser presión atmosférica menos presión A mínimo, que elimina la cavitación sobre el peso específico, menos la eficiencia del tubo difusor por la velocidad a la salida del agua o a ingreso del tubo al cuadrado menos la velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Fórmulas dadas en sus cursos de mecánica hidráulica. Les recuerdo nada más para que ustedes tengan en cuenta que cuando, fíjense, lo importante es que esta velocidad de salida, después, cuando ya sale en la parte inferior a la descarga, sea casi cero. O sea, este es un tema hidráulico en el sentido siguiente. Si yo no tuviera el tubo difusor, por acá estaría saliendo una velocidad. Y esa velocidad es una pérdida de potencia también. Pero cuando nosotros colocamos este tubo, direccionamos la salida del agua, y al salir fuera ya, la velocidad es casi cero. Y eso es una especie de decir la pérdida de esa velocidad de potencia, porque velocidad es energía cinética que se está perdiendo ahí por la masa, lógicamente, del agua, ¿no? Masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, esa, digamos, energía, esa potencia que se está perdiendo, ahora con el tubo, hago que poco a poco su velocidad se vaya yendo a cero y por el tema hidráulico recuperamos la potencia. Entonces, fíjense, el tubo difusor, uno es para resolver un problema de cavitación y otro también para mejorar la eficiencia de estas turbinas, recuperando a la salida del agua, a la salida de la turbina, la potencia que se estaba perdiendo. Y eso lo hace competitivo a estas turbinas. Por lo tanto, es clave e importante colocar ese tubo difusor y los hidráulicos tienen que determinar la altura más conveniente para poder instalar. Y también para esto hay una fórmula o datos experimentales dada por los hidráulicos, que también hay tablas, y aparece un factor de cavitación más simplificado que los simplifican los hidráulicos, ¿no? Entonces ya es un tema hidráulico un poquito más detallado para poder demostrar qué cosa está pasando con algún proceso y en este caso con el fenómeno específico más crítico que puede tenerse en este tipo de turbinas, que es el fenómeno de cavitación, ¿no? Eso es. Por eso es relevante eso y lo menciono para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, esa es la idea. Mire, tubo de aspiración, evitar cavitación, recupera la energía cinética que se estaba perdiendo, ¿no? Esa es la idea. Cuando acá hablamos de contenido de sólidos, ¿qué significa? El agua para una turbina tiene que ser lo mejor, lo más limpio posible. Pero no debemos llegar pues a tener un agua potable, ¿no? Que el ser humano lo toma. Ya sería
Es como decir, todo el procesamiento que hace Sedapal, después que sale el agua lo uso para la turbina, eso sería lo mejor, lo ideal. Pero hacer todo eso es como hacer una inversión de limpieza del agua al extremo. Hay que limpiar el agua para disminuir los sólidos, para que no haya erosión en la parte metálica de las máquinas primas. Evitar la erosión. Los relaves también, mineros que pueden ir, porque lo que pasa, todavía no hay conciencia o por querer disminuir costos, no dan, digamos, todo el cumplimiento legal, y algunas veces las mineras piensan que el agua es el sitio por el cual se van a ir sus residuos, que vendrían a ser relaves, y eso ya es perjudicial para el agua, ¿no? Y esa agua es para que todos podamos disponer de agua potable, y eso es irse en contra de la salud. Por lo tanto, eso está penado, ¿no? También estaría penado, pues si uno, por ejemplo, Sedapal está en Lima y aguas arriba, en las casas se ponen desagües que van directamente al río, es como que uno, pues, sus residuos está, digamos, direccionando al río. ¿Qué cosa? El río es una zona de recepción de residuos, en ese sentido. El agua es parte de una necesidad básica y debemos cuidarlo. Por lo tanto, no debe ir el agua del desagüe, o sea, el agua, ya, digamos, utilizada, ¿no? Contaminada, todo, hacia el río. Debe ir a un tratamiento de agua y luego de ese tratamiento, si ya está cumpliendo las condiciones, regresa al río, ¿no? Entonces, el agua es clave, ¿no? Pero todavía a veces estamos pasando por el puente, llevamos nuestra bolsa de basura, me incluyo todos, de una u otra manera, pues dice ahí está el río, pues lo tiro. Ni más aún, a veces lo tiran al campo o está ahí, lo deja ahí su residuo. Y eso estamos en contra, ese es en contra de lo que viene a ser, les he mencionado anteriormente, creo, de lo que es la sostenibilidad o el cuidado del medio ambiente. Tenemos que contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo se contribuye? Cuidando el agua, uno. Nuestros residuos, pues si yo tengo un residuo, genero un residuo y yo lo llevo a mi bolsa y lo pongo en mi tacho de basura, el recolector de basura debería llevarlo, o en algún tacho que tenemos, pero no tirarlas. No tirarlas, ¿no? Y más aún, pensar que yo llevo, digamos, mis residuos y los tiro al río. El río se lo lleva y en mi zona no está, pero fíjense al mar, toda la contaminación que se produce, y hay que hacer una limpieza adicional en Sedapal para poder hacer, tener y con el tratamiento correspondiente ser utilizado como agua potable, ¿no? Entonces, ese tema es clave, ¿no? En países donde ya tienen una conciencia clara, ustedes van a ver los ríos totalmente limpios, imposible. Si alguien y por ahí tirara, seguro le llama la atención y se siente como un extraño ahí que está haciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Y el concepto clave, o sea, es como decir, ¿yo cómo voy a tirar mi residuo al río? Si es el agua, el elemento vital, ¿no? O sea, es tener un concepto ya muy sensible, propio, inherente a uno. Pero eso, poco a poco, estamos mejorando, pero nos falta. Muy bien. Entonces, es el fenómeno de cavitación. Cuando tenemos, por ejemplo, una turbina de esta manera, ¿no? Este es una central en donde tenemos el recurso hidráulico, la tubería forzada, y acá hay un caracol, y acá está la turbina, ¿no? La turbina. Por acá va el recurso hidráulico, ¿no? Entra la turbina, hace trabajar a la turbina de manera radial y se va a la descarga. Esto sería el tubo difusor. Y como este es de eje vertical, ¿no? Esta máquina es de eje vertical, acá está en la parte superior el generador. Y del generador sale ya los bornes trifásicos y normalmente pues estas van y llegan a un transformador que lo eleva, ¿no? Y al elevarlo, pues después se va a un patio de llaves que vamos a estudiar
y luego se va con una línea de transmisión al sistema. Ese es el concepto normal que tenemos, ¿no? Ese sería como para tener una referencia general de lo que estamos viendo. Eso sería. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Con eso terminamos la máquina prima. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, una consulta. En la diapositiva anterior, la consulta es la siguiente. El tubo de aspiración, como usted indica, debe de tener contacto con digamos, con el nivel de agua, ¿no es cierto? Pero este ejemplo es en una turbina Francis de eje horizontal. ¿Lo mismo ocurre para una turbina de eje vertical? Sí. Acá nada más hay que dar la vuelta. Así. Sí, lo mismo ocurre. Pero ya es... Por eso las turbinas Francis mayormente son verticales, porque permite una mejor eficiencia así. Cuando está así, su eficiencia del tubo difusor es baja, pero si está así, mejora. Y más aún, si yo tengo de eje vertical y acá está mi turbina, ¿no? Francis, también podría hacer que el tubo difusor sea, digamos, de esta manera, ¿no? Donde el nivel de agua de descarga sería este. O sea, esta es mejor que simplemente tener así, ¿no? Y si es vertical, es mejor. Pero si fuera horizontal, no es bueno. El tubo difusor no tiene la buena eficiencia. O sea, eso también es importante en la selección o en el eje, ¿no? Es mejor en las turbinas Francis, por su tubo difusor, que sean verticales. Pero mucho mejor es si se hace así. Por eso que, por ejemplo, en la figura que yo les muestro, ¿no? Ahí es una central real, ¿no? Es una foto de una central real, no el dibujo nomás. Entonces, ahí tenemos el tubo difusor ya de manera real, en este caso. Fíjense, no es directo, ¿no? No es totalmente vertical. Por ejemplo, es de eje vertical. Turbina Francis, de eje vertical. ¿No? Turbina Francis de eje vertical. Y a la salida está su tubo de aspiración de esta manera. Podría ser que esté también, esto es el típico, pero también podría tener una curva y hacia arriba también, y mejora la eficiencia. Entonces, acá hay la forma, cómo van a ser, depende mucho de las características, de la forma como está analizando el que está desarrollando este proyecto. Pero nosotros lo recordamos así para poder ver cómo es que vamos a operar también eso. Es un concepto. ¿Qué es lo que pasa si empieza a sonar? Cuando hay cavitación suena en la máquina. A veces uno se puede asustar, decir qué está pasando. Acá se viene abajo la central. Entonces hay que variar de potencia. Al variar potencia ya se va de la zona de problema de cavitación. Por eso que en estas centrales hay zonas donde no debe trabajar la turbina. Porque en esa zona, por mucho que ya está el tubo de aspiración, otras cosas, prácticamente hay un tema de problema. Y algunos dicen, pero ¿cómo hacemos? Hay que modificar las presiones y para eso vamos a imprimir o inyectar aire a presión. Y algunas veces se inyecta un poco de aire y las presiones se modifican y mejora el tema de la cavitación, ¿no? Entonces, son temas de eso que se va mejorando cada vez más. Bien. ¿Otra pregunta? Listo. Ahora sí, pasamos a otro capítulo. ¿No? Y ese capítulo es el sistema de regulación de velocidad.
Entonces, sistema de regulación de velocidad, ¿no? ¿Qué cosa significa el sistema de regulación de velocidad? Acá, nuevamente, voy repitiendo esto, que creo que quedará grabado. Voy a hacerlo nomás horizontal. Eje horizontal. Eje horizontal. Ahora sí, con más criterio ya, podemos decir, tenemos una máquina prima, ya, turbina. Ya lo hemos estudiado, la máquina prima. Ya tenemos cómo seleccionamos, todo, ya está. Y tenemos acá el generador. Bueno, a veces el generador es anaranjado, ¿no? Es costumbre pintarlo de anaranjado al generador. Entonces acá tenemos el generador. Todavía no lo hemos estudiado, pero ustedes sí lo han estudiado tanto que ya saben más que yo. Pero lo vamos a ver. Lo principal, algunos temas, es que como experiencia es importante retransmitirlo. Entonces, ya está. Ya hemos estudiado la máquina prima. Pero ¿qué es lo que hace esta máquina prima? Esta máquina prima tiene la potencia del medio ambiente, la energía del medio ambiente, y bueno, pues lo transforma a energía mecánica. Ya, eso sabemos cómo lo hace todo. Ya hemos seleccionado a una determinada velocidad. Ya está seleccionado la velocidad. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es importante que la turbina trabaje a velocidad constante. Entonces, o a una velocidad determinada. Entonces, alguien tiene que controlar esa velocidad. Entonces ya aparecen elementos de control, ¿no? Ese elemento de control lo ponemos acá y decimos, este elemento de control, este sistema de control, me va a controlar la velocidad, el N. Entonces, para que me controle la velocidad, yo tengo que poner un sensor acá. Mira, yo no quiero hacer más una polémica de esto, un sensor tipo electrónico, mecánico, lo que cualquier tecnología, y luego mido. Y este señor dice, estoy midiendo, voy a controlar esa velocidad. Pero mira, está muy alto, está muy bajo. No me preocupo. Me están dando instrucciones para decir que yo tengo que controlar la velocidad y tengo que controlar a esta turbina. ¿Cómo lo controlo? Si es turbina Pelton con los chorros, más, menos chorros, ¿no? Entonces, este equipo que estoy mencionando es un equipo necesario, importante, en una central eléctrica de este tipo, y es el que controla la velocidad. Es decir, es necesario conocer al equipo que regula la velocidad. Necesitamos conocer el sistema de regulación de velocidad prácticamente directo de la máquina prima. La máquina prima como tal ya está. Sabemos cómo trabaja su inyector, su deflector, ya está. Pero es clave e importante el elemento que lo va a controlar. Tenemos que controlar la velocidad. Y en otras palabras, ya yendo al tema más real, tenemos que controlar la velocidad. Pero esa velocidad, como está unido con el generador, prácticamente es la frecuencia. Por lo tanto, controlar la velocidad de la máquina prima, que sea la velocidad constante, es controlar la frecuencia del sistema eléctrico de potencia. Entonces, ¿quién controla la frecuencia en un sistema eléctrico de frecuencia? Los sistemas de regulación de velocidad. Los sistemas de regulación de velocidad controlan la frecuencia. ¿De qué manera pueden controlar? Pueden controlar de manera primaria, secundaria, terciaria. Viene norma, viene todo, multas, viene la calidad y algo muy importante, la energía eléctrica tiene una excelente calidad si su frecuencia es constante. Tiene una excelente calidad si su velocidad en el eje acá es constante. Tiene una excelente calidad si este sistema de regulación está bien diseñado, bien ajustado y está haciendo que se cumplan esas condiciones. Entonces, si no cumple esas condiciones, hay problemas, hay que cambiar, pero este sistema de control, el sistema de control inicialmente era netamente mecánico,
Después se metió el eléctrico, le dijo, señor mecánico, yo con unos conceptos eléctricos de resonancia y bobinas te puedo controlar mejor, que el mecánico era simplemente una pendiente que se movía, ¿no? Mecánicamente se puede regular también, lo hacía. Pero le dije, mira, tienes que usar mucho. Pero después apareció el electrónico, le dice, espera, pero el eléctrico está haciendo mucho de estas bobinas, mejor esta tarjetita y con esto lo controlamos. Después vino el electrónico digital, dice, no, pero es que lo podemos hacer con un sistema, un PLC, ¿no? Y lo controlamos. Y ahora apareció la mecatrónica. Y antes el regulador era un tablero muy grande de muchas cosas, pero cada vez más, y ahorita es un elemento pequeño, con un sistema mecánico, y apareció lo que se llama la mecatrónica, ¿no? Antes, el mecánico no se podía unir con el eléctrico, cada uno se veía, pero tenían que ser amigos o se deben saludar, porque uno le decía, dame la velocidad, acá está la velocidad, dame la potencia, ya, nada más. Y bueno, controla, no te preocupes, el mecánico, no te preocupes, yo controlo la velocidad. Pero ha pasado el tiempo y se han tenido que hacer más conocidos, porque le dijo, mira, yo como eléctrico te ayudo a controlar mejor, como electrónico te ayudo, como digital te ayudo, ¿no? Hasta que en un momento ya no podemos estar solos, tenemos que trabajar en conjunto, de la mano. Entonces tenemos que trabajar con un solo equipo, y así prácticamente ahora el trabajo, ¿no? Ya no hay diferencias. El digital, o sea, el ingeniero electrónico que conoce todo lo que es sistemas digitales, tiene que estar de la mano con los equipos mecánicos, porque va a controlar esos elementos mecánicos. Y así está la mecatrónica. Entonces estamos ha avanzado mucho en este tema. Acá ya estamos hablando de control. Acá necesitamos a los controlistas. ¿Algún eléctrico se puede transformar en un especialista de sistema de regulación de velocidad? Sí, tiene la capacidad, pero más fácil es que un electrónico ingrese a controlar rápidamente eso. Pero un electricista tiene que estudiar un poco más de control. ¿Dónde hay la mayor cantidad de fallas? ¿En la turbina o en el sistema de regulación? En el sistema de regulación. Cuando alguien va a hacer un trabajo en el sistema de regulación, va con su laptop ahora, con su laptop ingresa y ahí hace todo, y a veces no trabaja. La máquina no trabaja porque el regulador algo le pasó, entonces él ingresa con su máquina y analiza la lógica, el diagrama de bloques, ¿no? Porque es todo artificial y ahí hace todo y determina un punto que no es conveniente. Determina un punto donde hay que ajustar un valor, pasar de 1 a 2, nada más. Ya pasé de 1 a 2, ahora sí, a trabajar. Ingresa y trabaja. Solamente con haber cambiado un elemento. Entonces el controlista va con su mandil blanco y su computadora y lo resuelve, ¿no? Entonces, como creo que hemos mencionado antes, el profesional, el ingeniero de control que está desarrollando eso, pues hace un trabajo así, pero hace un trabajo pues tan sencillo, tan simple, desde un punto de vista esfuerzo mecánico. Pero ¿dónde está? Está en el desarrollo mental que tiene, digamos, ese ingeniero. ¿Quién va a mover y ajustar de 1 a 2? ¿Y en qué punto? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿De qué manera? Él ve todo el sistema, analiza todo rápido y hace el cambio. Hace mucho tiempo lo que valía era el esfuerzo, pero ahora no es el esfuerzo, es el conocimiento. Lo que se paga es más por la ingeniería y el conocimiento. El aspecto manual es ya una cuestión manual, ¿no? Es rápido, hasta yo puedo hacerlo con máquinas automatizadas. Entonces, ese es el tema. Y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de fallas y por lo tanto, pues, necesitamos muchos controlistas, ¿no? Por no decir, también necesitamos los mecánicos y después necesitamos para el generador. Y vamos a ver que también al generador debe ingresar un controlista, ¿no? Bueno, pero estamos acá, todavía estamos acá. Por lo tanto, ya resumiendo este tema, podríamos decir de que tenemos la máquina prima, tenemos el generador, tenemos que sea eje. Entonces, estamos acá. Estamos uniendo la velocidad y la potencia.
Pero apareció esto, para controlar la velocidad en función de la potencia. Eso se llama sistema de regulación de velocidad. Y eso es lo que ahora vamos a estudiar, porque este sí es clave, que ustedes lo tengan claro, porque seguro muchos van a empezar a analizar, y también vamos a estudiar los procedimientos que tenemos en el sistema, o sea, lo que nos da nuestro sistema eléctrico controlado por el COES, ¿no? El Comité de Operación Económica del Sistema. Bien, entonces, acá nada más para tener una idea, ¿no? Antes de explicarle esto, vamos a ver acá, esto. Esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto anteriormente, ya lo conocemos, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden observar la rueda, ¿no? La cuchara. Ya hemos visto del inyector, la tobera, la aguja y el sistema de fuerza. Ya hemos visto eso. Ya hemos visto todo eso. El deflector, inyector. Ya lo hemos visto. Pero ahora estamos agregando este componente, que es el regulador de velocidad. Este regulador de velocidad toma un dato en el eje y lo mide, velocidad que está midiendo. Y luego de eso, alguien le tiene que dar órdenes, ajustes, y le da una velocidad de referencia. Le dice, señor, regulador de velocidad, quiero que controles la velocidad en este eje a esta velocidad. Ahí, muy bien, voy midiendo. Si hay una diferencia entre estas, hay un delta de velocidad, no está cumpliéndose la referencia. Entonces hay un error, y ese error va y le dice al sistema de fuerza, mira, hay un delta hacia arriba o hacia abajo, y en base a eso le dice más o menos chorro, más o menos chorro, ¿no? Y entonces la velocidad se va controlando en un valor, ¿no? En un valor. Entonces, el chorro es más, es menos, es más, es menos, es más, es menos, pero va a depender de que la velocidad, por alguna razón, va, sube o baja, sube o baja. Pero si la variación de la velocidad es tan grande, hay un problema. Se está embalando la máquina, en ese momento dice el deflector, me toca intervenir. Me toca intervenir y de frente va y obstruye esto. O sea, el deflector aparece cuando hay variaciones bruscas de velocidad y no permite que la máquina prima pues llegue a velocidades que le puede perjudicar, ¿no? Es una especie de una limitación de la velocidad y es una ayuda importante. Entonces el deflector básicamente es el que está mirando que todo esté bien, pero por ahí se está yendo más de la velocidad, ¡prum!, ingresa. Pero el inyector siempre está ahí, variando la velocidad, controlándola, hasta todas las condiciones normales. Pero si por ahí es muy grande esa variación, el deflector le dice, mira, ya no puedes tú controlar, por lo tanto, ingreso, ¿no? Así es. Pero ¿quién es el cerebro de todo esto? Es este regulador. Este regulador es la que se ha modificado en el tiempo. Tecnología mecánica o mecánicos. Tecnología de las máquinas eléctricas, el eléctrico. Tecnología de la electrónica, ya hay con los integrados. Tecnología de los sistemas digitales. Ahí estamos en estos momentos. En otras palabras, esto no es más que un PLC ahora, ¿no? Un PLC, un CPU, una computadora, si quieren. Eso es lo que se tiene, ¿no? Pero tenemos todo eso, digamos, tenemos todo eso. Pero, ¿cuál es la idea fundamental, ¿no?, de todo esto? ¿A dónde queremos llegar? Antes de eso, ¿cuál es el sistema de regulación de velocidad?
¿Cuál es el sistema? El sistema de regulación de velocidad es todo esto. Ahí está. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de regulación de velocidad? El sistema de fuerza, los instrumentos de medida, ¿no? Y lógicamente, el elemento, el SMART, o sea, el elemento inteligente, el que controla todo, el controlista neto, digital ahora, regulador de velocidad. PLC, CPU, si quieren. PLC, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí, un equipo de control, un controlador de velocidad. Eso es lo que tenemos ahora. Esos serían los componentes, ¿no? De un sistema de regulación de velocidad. Esos serían los componentes de un sistema de regulación de velocidad. O sea, acá está. ¿Cuáles son? Sistema de fuerza, sistema de control, el PLC, el regulador de velocidad, el controlador. Y lo que sí viene a ser la instrumentación, clave la instrumentación para sistemas de control. Como les he dicho, la tecnología fue mecánica, la eléctrica les voy a decir que es las máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas, hubo una época en la cual dominó todo, el control, la protección, la regulación, las comunicaciones, las máquinas eléctricas, la tecnología de máquinas eléctricas, que son bobinitas, cablecitos, cableado, dominaba todo, era la tecnología, hasta que llegó la tecnología de la electrónica, que al final ya cambió todo, ¿no? Y ahorita ya estamos en la tecnología digital, y se viene, y ya estamos, la tecnología robótica, que también ya no es tema. Este sistema de regulación, el cerebro, el digital, recibe instrucciones del ingeniero y lo hace. Y si el ingeniero controlista le dice al equipo, me vas a pasar la voz a mí por correo, cualquier problema, también le hace caso. Porque ya tenemos internet, tenemos todo, el equipo puede conectarse y me llega a la casa, a mi celular donde me dice, sabe, mira, acá tengo un problema, no sé qué cosa puedo hacer, mira. Entonces va, ingresa al sistema, le dice, mira, no habla mucho, ingresa ahí y hace el cambio y ya está, ya listo. Pero la tecnología robótica, que también va a usar este tema de CPU, ya es una tecnología inteligente mucho más, donde podríamos decir indirectamente tiene un pensamiento, claro, reducido a un nivel de tal manera de que también le va a pasar la voz al ingeniero y le va a decir, ¿sabe? Acá está, siga durmiendo tranquilo porque yo he resuelto el tema y ya mañana te explico. O, mira, este es lo que he hecho. La misma máquina se va a resolver. Tecnología robótica, porque es un robot, ¿no? Entonces, ese sería el tema. Bien, para terminar, quiero que entiendan eso, ya la próxima todavía vamos a ver, porque acá hay mucho que tratar. Lo que sí quisiera que entiendan es esta, fíjense. Vamos a imaginarnos que tenemos una turbina Pelton de esta manera, ¿no? El eje. Y luego, pues acá tenemos la cuchara y, bueno, todo el sistema. Y tenemos el regulador, así como vamos. Perfecto. Pero dejemos nomás ahí. Vamos a hacerlo de manera rudimentaria, ¿ya? Fíjense. Voy a colocar acá, alrededor de esta, una herramienta que viene a ser un circular, ¿no? Que permite cortar madera. ¿Está bien? Vamos a darle caudal a esto y lo llevamos a la velocidad nominal. Vamos a imaginarnos de 400, bueno, pensemos, 450 RPM. ¿No? Ya le di 450. Entonces, nuestro objetivo es que la velocidad no varíe. Pero yo le puse una máquina circular aquí, un disco circular. O perdón, una herramienta, una pieza circular. Y yo tengo acá un aserradero, madera, ¿no? Y entonces esta pieza de madera lo llevo y empiezo a cortar. Si empiezo a cortar esta madera, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? Se reduce, pero necesitamos que la velocidad sea constante.
¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer el que controla, que viene a hacer el sistema de regulación? ¿Qué va a hacer? Le tiene que dar un poquito más de agua, un poco más de energía primaria para que pueda mover y subir la velocidad bajo la nueva condición de trabajo. Por acá va a haber otro aserradero de madera y nuevamente va a cortar. ¿Qué pasa con la velocidad? Baja, le damos más. Por acá va a haber otro aserradero. ¿Qué pasa con la velocidad? Baja y nuevamente lo subo y lo dejo. Pero ¿qué pasa si dice, ya yo no quiero cortar nada? Sale esto. ¿Qué va a pasar con la velocidad si sale uno de ellos? Aumenta. Aumenta. El que está controlando la velocidad se da cuenta y dice, allá. Entonces va acá al chorro, le dice, le doy, como quiero que baje, le quito energía primaria. Y ahora, nuevamente otro señor, por acá, dice, ahora me toca, tengo que hacer, ingresa, quita, ingresa, ¿qué cosa está pasando? Sube, baja la velocidad, pero siempre la velocidad está constante. ¿Por qué? Porque el sistema de regulación está haciendo posible. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa, ¿por qué está cortando la madera? ¿Por qué se corta la madera? Porque tiene potencia, porque tiene energía. La madera no se va a cortar por arte de magia. ¿Y quién le da la energía? La energía mecánica en el eje. ¿Pero quién le da energía mecánica en el eje? La turbina. Pero a la turbina, para que tenga esa energía mecánica en el eje, ¿quién le da la energía primaria? Entonces la energía primaria, estamos viendo que al hacer la velocidad constante, pongo carga, pongo todo y veo que está cortando madera. Sí, es energía mecánica que me está cortando. Existe. Y esa energía mecánica, ¿cómo apareció? ¿Por arte de magia? No. Apareció porque la energía primaria es la que ha ingresado a la máquina prima y esa se transformó en energía mecánica. Simple. Controlando la velocidad, haciendo que la velocidad sea constante, ¿qué puedo hacer? Controlar una energía mecánica, controlar una carga mecánica. Cuando yo hago que la velocidad sea constante y sigo dando energía primaria, esa energía primaria se transforma a energía mecánica, a esa velocidad. ¿Me entienden? Porque quiero que ustedes entiendan ese concepto de que, ¿por qué hacemos que la velocidad sea constante? Porque, entonces, ¿qué significa? Que la potencia mecánica definida está relacionada con la velocidad, no puede estar separada. De repente alguien dice, no me gusta 450 RPM, quiero que sea 720 RPM. ¿No? ¿Está bien? No me gusta eso, quiero que sea 400 RPM, la constante. Ya tú verás cómo él define tu sistema, define tu valor de velocidad constante y con eso vamos a darle carga a nuestros usuarios. ¿Qué cosa es velocidad? Velocidad es frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia que usamos en el sistema nuestro? 60 Hz. En otros países, 50. ¿Y por qué alguien dijo 60 Hz y por qué 50 Hz? ¿Por qué no 70? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 10? ¿Por qué decimos frecuencia? Estamos diciendo que la potencia mecánica depende de la velocidad en el eje. Estamos diciendo que la potencia mecánica en el generador, por concepto de generador, se transforma también a potencia, pero es potencia eléctrica, potencia activa. Y también estamos diciendo que la velocidad mecánica realmente está con el eje del generador y es, podríamos decir, la frecuencia del generador. Entonces, la frecuencia del generador está relacionada con la potencia activa. Por lo tanto, la potencia activa tiene que estar junto con la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia debemos hacer que sea constante. Y cuando hago constante la frecuencia, ¿qué estoy haciendo?
Estoy controlando la potencia activa para mis usuarios. Mis usuarios están recibiendo la potencia activa a esa frecuencia constante. Es un lenguaje de que en la energía eléctrica, frecuencia constante, es una energía conveniente para ellos y de alta calidad, si es que esa frecuencia no varía para nada. Bueno, estamos ya analizando el tema. Bueno, jóvenes, todavía estamos empezando para ver las fórmulas y temas. Con lo que quiero nada más que quede grabado es que la potencia mecánica no existe sola, existe con la frecuencia. Yo digo, señores, quiero hablar de potencia mecánica. ¿A qué velocidad? A esta velocidad. Ya, hablemos de potencia mecánica. Acá te doy más, menos. No me gusta esa velocidad. Entonces definamos una velocidad constante, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, jóvenes, la tarea ya la tienen. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos un minuto menos. Sí, ingeniero, soy el alumno del AMA. Sí. Dos cositas. La primera, la más importante, es respecto de la habilitación del aula virtual, como había comentado para algunos compañeros que habían tenido problemas de matrícula. Harry, Sí. disculpa, yo noté acá, yo no sabía, es de ustedes, ¿no? O sea, hay algunos que no están habilitados, me dice, ¿no? Así es, ingeniero. Sí, mira, Harry, vamos a quedar en lo siguiente. Yo te voy a enviar a tu correo, el correo que yo uso diariamente, no es de la uni, lo uso otra, para que me hagas acordar si es que a veces la fecha, ahora sí tenemos que hacerlo, porque es 2 veces que estamos. Yo te voy a enviar ahí ese correo y te voy a decir, mira, lo he hecho, me confirmas, ¿no? Voy a darte los días que está abierto para que lo haga. Acá lo noto. Ahora sí. Ok. ¿Ya? O ahora en la Ok. tarde, disculpe, más bien, mira, lo que pasa, tampoco es excusa. Tengo mis actividades acá en la uni son los sábados, ¿no? Pero hay toda la semana que están variados que no veo los correos de la uni. Normalmente es del trabajo que tengo y ahí estoy donde estamos en bastante movimiento. Pero disculpe, Harry, es la tercera y me parece que no está bien también. Ahora sí, tenemos que resolver. ¿Otra cosa más? ¿Qué más, Harry? Sí, ingeniero, gracias. Sí, y la segunda es respecto de las diapositivas que usted va presentando. No sé si podría compartirlas, porque ahí vemos que hay bastante información interesante que es muy probable que nos sirva para el momento de la práctica o el parcial al final. Ya. No sé si sirve, porque mira, ahora hemos hablado tanto, lo interesante es anotarlo. Siempre les digo en siglo pasado también que lo iba a mejorar y más bonito, ¿no? Pero no lo he hecho por el tiempo, necesito darme tiempo. Bueno, la grabación está, la grabación la pasaremos, ¿no? Voy a ver, o si no, la diapositiva las pasaré ya. Coordinamos, Harry, por ese correo, ¿ya? Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya. Muy bien, jóvenes, muchas gracias también a ustedes y mañana es Día de la Madre, tenemos otra actividad.